Caravaggio fue un pintor italiano conocido como el primer gran exponente de la pintura del barroco. Salvo en sus principios, Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas religiosas. Sin embargo, a menudo escandalizaba y sus lienzos eran rechazados por sus clientes. Dos de los reproches habituales eran el realismo de sus figuras religiosas, rozando el naturalismo temprano, así como la elección de sus modelos entre la más baja condición, en lugar figuras etéreas para representar los actos y personajes de la Biblia. Caravaggio prefería escoger a sus modelos entre el pueblo, prostitutas, chicos de la calle, mendigos, que posaron a menudo para los personajes de sus cuadros. Para la flagelación, compuso una coreografía de cuerpos en claroscuro con un Cristo en un movimiento de total abandono y de una belleza carismática. Para el San Juan Bautista con el Carnero, muestra a un jovenzuelo de mirada provocativa y imposición lasciva. Se decía que el modelo era uno de sus amantes. La representación de los santos bajo rasgos vulgares de golfos salidos de los bajos fondos fue juzgado incompatible con los valores de pureza y de santidad que transmitía la Iglesia en aquella época. Este sentimiento se reforzó con la elección de Caravaggio de preocuparse enormemente por el realismo en la ejecución de sus figuras. Rechazaba corregir las imperfecciones de sus modelos para presentarlos más bellos o de un modo más acorde a las visiones de la Iglesia tiene de sus santos. Como ejemplo, la primera versión de San Mateo y el Ángel fue rechazada no solo por la sexualidad del ángel, que fue juzgada como trivial, sino también por la suciedad de los pies del santo, minuciosamente reproducida en el modelo. La pintura de Caravaggio, que causaría el mayor escándalo a los ojos de la Iglesia, fue la muerte de la Virgen María, por la representación tan realista del cuerpo de la Virgen, con el vientre hinchado, acompañada de rumores según los cuales la modelo había sido el cadáver de una prostituta encinta ahogada en el Tíber. Así, la consideración de la Iglesia Católica hacia Caravaggio y sus cuadros oscilaba de un extremo a otro de su carrera, entre el acogimiento entusiasta y el rechazo absoluto. El pintor encontraría sus mayores protectores como el Cardenal del Monte, así como sus más grandes enemigos. Caravaggio era un hombre aficionado a las reyertas. Asesinó a una persona, por lo que huyó de Roma, pues las autoridades habían puesto precio a su cabeza. En 1608 se vio nuevamente envuelto de riña y se repitió más tarde en Nápoles, ocasionando posiblemente por un atentado en su contra. Tras estos incidentes, su carrera fue decayendo, lo que le ocasionó una depresión que degeneró en su muerte 2 años más tarde. La Contrarreforma motivó la necesidad de crear más iglesias para difundir la doctrina, porque las pinturas fueron indispensables para su decoración. La Contrarreforma necesitaba buscar un nuevo arte que expresase de mejor forma la doctrina católica en contraposición al protestantismo. Tomando como las bases, como reglas del marinismo, Caravaggio creó una nueva forma del naturalismo, en la que combinó figuras cerradas con la observación física, dramática y lateral de los objetos, a los que sumó el aprovechamiento del claroscuro, es decir, el uso de luces y sombras. En su tiempo, Caravaggio fue famoso, apreciado, reconocido y además ejercitó gran influencia sobre sus contemporáneos. Sin embargo, en siglos posteriores, su fama fue eclipsada por otros pintores de su época, como Rubens o Rembrandt,
si bien todos ellos acusaron su influencia en mayor o menor medida. Sin embargo, su figura recobró importancia en el siglo XX al estudiarse nuevamente el arte barroco italiano. Desde el estudio del barroco se puede apreciar el marianismo y con él a Caravaggio. El secretario de Paul Valéry dijo acerca del artista italiano: Caravaggio comenzó con su arte algo simple, la pintura moderna. Tras concluir el aprendizaje, comenzó a moverse en el circuito Milán. Visitó Venecia, donde debió conocer las obras de Giorgione. Su familia le mostró el patrimonio artístico y cultural de Milán, su ciudad natal, donde tuvo la oportunidad de conocer la última cena de Leonardo da Vinci. Hacia mediados del 1592, Caravaggio llegó a Roma desnudo y extremadamente necesitado y corto de dinero. Pocos meses después, empezó el trabajo exitoso que no concluiría hasta dejar Roma. Contactó con Giuseppe Cesari, pintor de cámara de Clemente VIII, quien le ofreció trabajo en su taller de pintura. Caravaggio pintó varios cuadros durante esa época, en los que se incluyen Muchacho pelando fruta y Cesto con frutas y Baco, supuestamente un autorretrato realizado tras una convalecencia a su salida del taller de César. Caravaggio abandonó el taller de Cesari en enero de 1594, decidido a abrirse paso por su propia mano. Su fortuna económica estaba en su punto más bajo. Fue entonces cuando empezó a forjar amistades importantes, como el pintor Prospero Orsi, el arquitecto Longhi y el joven siciliano Mario Minniti. Orsi, establecida en las altas esferas de la ciudad, le introdujo con los grandes coleccionistas. Longhi lo llevó al mundo de las peleas callejeras romanas, mientras que Minniti le sirvió de modelo y años más tarde fue su ayudante en Sicilia. La Buenaventura es una composición de una figura en la que muestra a Mario engañado por una gitana. Caravaggio lo vendió por una pequeña suma de lira. Los jugadores de cartas, que muestran una sofisticada forma de un chico ahí en la trampa de los jugadores profesionales de cartas, fue considerada como su primera obra maestra. Al igual que la Buenaventura, fue inmensamente popular y de ella sobrevivieron alrededor de 50 copias, muy importante al ser atraído por el patronato del cardenal Francesco María del Monte en Roma. Para el cardenal y su círculo de arte, Caravaggio ejecutó un gran número de obras de cámara, como Los músicos, Apolo tocando el laúd y una alegoría realista, Chico mordido por una lagartija, en la que Mario destaca como modelo. Caravaggio adquiere una nueva forma de realismo, pues por primera vez son los encargados trabajos religiosos. La Contrarreforma necesitaba adornar sus templos y Caravaggio fue uno de los comisionados para ilustrar sus nuevos templos. La primera de estas pinturas fue Magdalena Penitente, en la que muestra a la pecadora bíblica abandonando su vida de contesana y sentándose a llorar en el piso mientras sus joyas están tiradas a su alrededor. Este estilo de pinturas fue repetido en sus siguientes trabajos, también eclesiásticos: San Francisco de Asís en Meditación, San Francisco de Asís en Éxtasis, El descanso de la huida a Egipto, Marta y María Magdalena y David con la cabeza de Goliat. Al ser presentados públicamente, estos cuadros catapultaron la fama del artista Caravaggio. En 1599, Caravaggio fue contratado para decorar la capilla
en la iglesia romana de San Luis de los Franceses. Los dos trabajos para este encargo fueron el martirio de San Mateo y la vocación de San Mateo, entregados en 1600. El tenebrismo se mostró una vez más en esos trabajos, aumentando el claroscuro y un realismo barroco muy emocional. Este claroscuro se realizaba mediante el contraste de luces proyectadas sobre los elementos de la obra, otorgándole mayor importancia a unos sobre otros. De ahí que mediante esta técnica le aplicase cierta esencia tenebrosa a la obra. Fue criticado por su excesivo realismo y por no usar dibujos preparatorios, mientras que los pintores italianos aclamaron a Caravaggio por estas obras, que lo encumbraron como maestro del arte religioso italiano. En la vocación de San Mateo, Caravaggio muestra un haz de luz entrando por una ventana, que expresa simbólicamente la conversión de Leví en Mateo. El primer cuadro de la conversión de San Pablo tampoco fue aceptada, pero otra versión pictórica del mismo tema, la conversión de San Pablo en el camino a Damasco, sí lo fue. La muerte de la Virgen fue entregada a Caravaggio por un acaudalado jurista, quien pensaba ubicar el cuadro en su capilla personal, mantenida por carmelitas. Estos rechazaron terminantemente el cuadro en 1606. El motivo era que la modelo era una reconocida prostituta, como modelo para la Virgen. Una de las pocas pinturas de carácter secular y no religioso de aquella época fue El triunfo del amor, pintada en 1602 para Vincenzo Giustiniano, miembro del Círculo Social de Calderón del Monte. La obra muestra a un Cupido desnudo, cargado con un arco y unas flechas, mientras pisotea los símbolos de las artes, las ciencias y el gobierno. El modelo está desvestido, y es difícil aceptar que se trate de uno de sus siervos. El punto culminante que relaciona esta pintura con las religiosas es la intensa ambigüedad con la que el pintor maneja los modelos de diferentes posturas, ya sean sagrados o profanos. El cuadro de las 7 obras de misericordia y la Madonna del Rosario son principal obra de esta etapa. El cuadro de la misericordia es el retablo del altar mayor de la iglesia que se encuentra en Piemonte, de la Misericordia en Nápoles. Las 7 obras de misericordia corporales se juntan en una única composición. Los agudos contrastes del claroscuro se puede interpretar la luz brillante de Caravaggio como una metáfora de la misericordia que ayude al público a buscarla en sus propias vidas. Marchó a Malta, sede de los caballeros de Malta. Los principales trabajos de esta época fueron la decapitación de San Juan Bautista y el retrato del gran maestre de la Orden de Malta, así como retratos de otros caballeros de la ciudad. Estuvieron tan satisfechos con el trabajo del pintor que le propusieron como caballero de la Orden. Caravaggio estaba contento con su nueva distinción. Además, se le nombró pintor general de la misma. Tras una riña callejera, un caballero fue herido de gravedad, por lo que en 1608 fue expulsado de la orden por faltas a la moral y ser un miembro non grato. Caravaggio huyó de Malta y se asentó en Italia con el apoyo de un viejo amigo y discípulo, Mario Minetti. Vivía en Siracusa. En esos años, Caravaggio continuó realizando trabajos bien pagados, como la sepultura de Santa Lucía, la resurrección de Lázaro y la adoración de los pastores. Su estilo siguió evolucionando con la particularidad de que mostraba en sus cuadros figuras aisladas ante un enorme vacío.
Caravaggio en esa época dormía armado y estaba inseguro de su suerte. Su vida se vio reflejada en su obra. La de ese tiempo es burlona y satírica. Después de 9 meses en Sicilia, Caravaggio había obtenido el perdón y gracias al cardenal Camillo Borghese, posteriormente Paulo V, pudo regresar a Nápoles, donde realizó la negación de San Pedro, el martirio de Santa Úrsula, su última pintura. Nuevamente el estilo de Caravaggio evolucionaba. La vivacidad del cuadro abrió una nueva etapa en la carrera del pintor. En Nápoles fue víctima de un intento de asesinato por persona desconocida. Hubo rumores acerca de la muerte del famoso pintor, pero salvó la vida, con serias heridas que le disfiguraron el rostro. Al recuperarse, pintó la Salomé, que sostiene la cabeza de Juan el Bautista, mostrando su propia cabeza en el plato. Obra enviada a Binancourt para conseguir el perdón. En ese mismo tiempo pintó David con la cabeza de Goliat, mostrando al joven David con una obra de tristeza al mirar la cabeza del vencido gigante Goliat, algo repetitivo en la obra de Caravaggio. Este cuadro le fue encriado a cardenal Escipione Borghese, sobrino del Papa. Algunos críticos consideran a David con la cabeza de Goliat como un pago de Caravaggio por la ayuda prestada por Borghese para obtener el perdón papal. Una de las obras más conocidas es la negación de San Pedro. En el claroscuro de esta pintura, una mujer señala con sus dedos a Pedro, mientras que un soldado completa el trío. De esta manera, Caravaggio representó simbólicamente las 3 negaciones de Pedro hacia Cristo. En el verano marchó a Roma para poder ser indultado, lo que consiguió gracias a sus influyentes amistades. Se anunció que el pintor había muerto de fiebre en Porto Escole. Nunca se supo la verdad y el cuerpo no se encontró. Caravaggio colocó la oscuridad con sombras en el claroscuro. Fue oscureciendo las sombras y transformando el objeto en un eje de luz cada vez más penetrante. Con este tipo de pintura los artistas comenzaron a plasmar el físico y la psicología de los personajes de una forma cada vez más real y aguda. Destaca en este periodo el prendimiento de Cristo. El personaje de la extrema derecha es su autorretrato. La fama de Caravaggio por su influencia en el claroscuro y en la interpretación del realismo psicológico perduró a través de los tiempos. Ejerció una influencia muy directa sobre sus compañeros. Décadas más tarde, su obra inspiró a los franceses Georges de Latour y Simón Bouet y al español José de Rivera. Solo alrededor de 50 pinturas de Caravaggio sobreviven. Actualmente existen 5 pinturas de Caravaggio en España, como autógrafos del artista.